Mi gente, hoy estamos con un gran bailarín, coreógrafo, hasta pintor, artista multipremiado mexicano, Raúl Tames. Mi querido Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de compartir un poquito de lo que hacemos. De lo que has hecho durante muchísimos años. Pero partamos desde el principio. ¿Quién eres? Preséntate tú. ¿Quién eres? Pues me llamo Raúl Tamés, soy bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Llevo 18 años dedicándome a la danza, es mi pasión. Me ha llevado a conocer muchos países, a vivir experiencias extraordinarias que atesoro en el corazón. También soy sociólogo, estudié sociología en la UNAM. Y bueno, me dedico a producir, a generar plataformas para el ejercicio de la danza. Y creo que es una buena introducción. Bastante concreta para todo lo que has hecho, pero que vamos a ir desmenuzando. ¿Dónde naciste y cómo fue tu primer encuentro con la danza? En el momento en el que dijiste, ¡Ah! Yo quiero hacer eso. Pues nací en la Ciudad de México, crecí en Iztapalapa, luego mi vida cambiaría radicalmente, pero estuve en Iztapalapa hasta los 19, 20 años. Y bueno, de niño siempre quise ser actor, es algo que tuve como claro, casi como una revelación, algo intuitivo, que sabía que iba a funcionar, entonces insistí mucho. Mi familia, que no era una familia muy funcional que digamos, pero los miembros que estaban cerca de mi familia no estuvieron muy de acuerdo con la idea, pero yo fui muy necio. Y entonces llamé cuando yo tenía 8 años de edad al SEA infantil después de ver un comercial de televisión en donde buscaban niños para esta escuela de actuación de Televisa. Pedí informes, mi papá que no vivía conmigo me llevó a escondidas, hice un casting de 5,000 niños y pues yo creo que pensó que no me iba a quedar, quizá lo hizo para que se me quitara la tentación y sí me quedé. Y entonces empecé a hacer televisión a los 2 años de estudiar en el SEA infantil, siempre con pequeñas participaciones, pero estuve en Plaza Sésamo, en Amigos por Siempre, en Primer Amor a 1000 por hora, en Amor Gitano. Luego empecé a crecer, ya no era un niño, ya empecé a ser adolescente. En ese momento todavía no había proyectos juveniles. Años más tarde, Pedro Damián empezaría con algunos conceptos así, pero digamos a mí no me tocó esa suerte y entonces ya no estaba teniendo el mismo trabajo que antes. Además tuve que estudiar la secundaria abierta porque pues los llamados eran de muchísimas horas. Fuiste un niño artista que tenía una vida complicada, pues. École. Y pues yo decidí en ese momento mejor hacer la preparatoria normal, hice el examen único, entré al Politécnico a una vocacional. Muy interesante la experiencia en el Politécnico. Y allí me mantuve yendo al teatro, descubrí también la literatura, me gustaba mucho leer. Y un día no había boletos para ver teatro, pero había boletos para ver danza. Yo había visto ballet, pero no me llamaba tanto la atención. Y entonces me dijeron que era danza contemporánea, no tenía ni idea de qué era. Y pues me metí como espectador y descubrí algo que me removió y transformó pues muchos de mis paradigmas, porque para mí era como poesía en movimiento, era profundamente emocional. Yo la verdad es que después de verlo la primera vez dije, tengo que probar hacer esto urgentemente. Y ya me metí digo, estoy tomando atajos porque hay cosas muy interesantes que decir, pero básicamente me metí a tomar clases de danza contemporánea y un maestro cubano que fíjate, hay que agradecerle mucho, de danza contemporánea, Manolo Vázquez, me dijo, tienes que ir corriendo a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea porque yo veo que tienes las posibilidades para bailar y ya tienes 17 años, entonces estás en el límite, corre. O sea, ya estabas en tiempos dancísticos, ya estabas así de que era ese año o ya nadie te iba a tomar en cuenta, por así decirlo, ¿no? Ajá, o iba a ser cada vez más difícil. Y entonces, bueno, hice el examen y me quedé y ahí empezó este sueño. Hablas de que tu papá te lleva a este casting, pero como que no tenía idea de que te quedaras. Cuando le dices que quieres hacer danza, ¿qué te dice? O sea, porque todavía 17 años eras menor de edad. Sí. Y si no quería que fueras actor del todo, pues vivir de la danza es más complicado. O sea, ¿qué te decían tus papás? Sí.
Sí, la verdad es que les parecía una locura. Luego, por ejemplo, cuando decidí estudiar sociología, por ahí una tía me dijo, cuando no encontraste algo más inútil que la danza, descubriste la sociología, ¿no? Ajá. Sí, no estaban muy de acuerdo. La verdad es que sí les sorprendió muchísimo. Pero es que los papás todavía no alcanzan a entender que muchas veces, y lo platicamos fuera, pero te lo voy a platicar ahorita, no es tanto si se puede vivir o no se puede vivir, porque a fin de cuentas, si quieres vivir de eso, Sí. vas a hacer todo lo posible para vivir de eso, ¿o no? O sea, en tu caso así fue. En mi caso así fue. Sí, por supuesto. Cuando algo te gusta de verdad y te identificas al 100% y estás dispuesto a hacer los sacrificios correspondientes, porque claro que hay que sacrificar mucho, las cosas fluyen por sí mismas y realmente pues todo viene casi de manera mágica, ¿no? Se corresponde. Pero bueno, tampoco culpo a los padres que quieren que el camino sea lo más fluido posible, ¿no? Para sus hijos, y también las épocas van cambiando. Aún sigue siendo un tema, desafortunadamente, pero seguramente es un poquito más sencillo que como me tocó a mí, ¿no? Y como les tocó a nuestros padres, ¿no? Y precisamente ya es mucho más fácil porque hay estándares como tú, o sea, hay estandartes, perdón, como tú, o sea, que ya dicen, ay, es que si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Aquí en México siento que en décadas anteriores no había tantos referentes dancísticos como lo hay ahora. Es verdad. Pero cuando entras a la Compañía Nacional de Danza o a... Al equivalente, ahora te complemento. Ajá. Pero tú ya llegaste con 17 años. ¿Qué veías de los que empezaron a los 5 o 6 que ya eran, me imagino, demasiado pro para ese tiempo, ¿no? Sí. Cuando tenía 17, entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea a estudiar la licenciatura, con un proceso muy acelerado, porque justo muchos de mis compañeros en la escuela pues llevan décadas, ¿no? Bueno, por lo menos una década familiarizados con la danza y yo no. Yo nada más tenía este componente actoral y algunas clases de jazz por ahí y ya. Entonces, sí fue difícil. De hecho, quisieron reprobarme en varias ocasiones. Me sugirieron dejar la escuela. Afortunadamente yo era como muy fuerte. Quizá había vivido experiencias tan crudas en Iztapalapa y tenía una historia familiar tan compleja que lo que yo viví en la Escuela Nacional... la verdad es que me tenía sin cuidado, era como, mira, y muchos de mis compañeros lo vivieron al contrario, muchos de ellos entraron en depresiones muy fuertes, varios tuvieron que claudicar, porque el rigor, también eso se está transformando mucho, pero en esos tiempos, sí, el rigor que se vivía en una escuela de esa magnitud era alucinante. Te condicionaban por el peso, te medían el porcentaje de grasa cada 2 semanas. Eran muy violentos, no solamente verbalmente, pero a veces incluso de manera física. Había cierto acoso, había cosas fuertes. Ahora ya eso no existe porque ya no se puede permitir en esta nueva sociedad, pero sí era violento y sin embargo como que yo lo sobreviví muy bien y fui lo suficientemente necio para ir más allá y hacer lo que me pedían, o sea, me pedían mejorar ciertos aspectos, pues yo como loco trabajaba aparte de la escuela para lograrlo y lo terminé logrando. Pero tú, porque hablas, a como hablas, se ve que tienes una inteligencia emocional bastante fuerte. Pero ¿qué pasaba con tus compañeros que no tenían esa fortaleza o esa entereza de decir, se me resbala lo que te digan? O sea, sí te tocó ver que claudicaran, que... Yo me acuerdo que te ponían hasta un cigarro abajo, ¿no? Y si bajas la pierna, te quemas. O sea, sí. Pasaba mucho. Pasaba mucho. Pero ¿cómo veías tú a tus compañeros reaccionar a estas mismas, pues, violencias? Hay que decirlo con sus letras. Pues por lo menos la mitad de ellos sí se quebraba. Y algunos pues desarrollaban incluso ciertos trastornos y incluso hasta psiquiátricos. Eso era muy fuerte de ver y pues muy lamentable porque algunos de los que claudicaban eran extremadamente talentosos o talentosas, pero pues terminaban yéndose pues por toda esta presión y pues por maestros que la verdad estaban frustrados o tenían una muy mala concepción de lo que era formar a un bailarín.
O que incluso sintieran una amenaza del mismo bailarín, O que ¿no? se sentían amenazados por Porque él. los Sí, maestros también, o sea, son maestros, pero también bailan. Entonces, es verdad. hay como cierto celo de que, Inga, tú voy a hacer este menos para que no brille más. Sí. Pero, ¿cuál es el primer escenario que pisaste que dijiste, sí, tomé una buena decisión al empezar en la danza? Sí, bueno, Has pisado muchos, pero el primero que tú digas, sí. que te haya marcado y que hayas dicho, me quiero dedicar a esto toda la vida y quiero hacer esto toda la vida. Pues claro que el Palacio de Bellas Artes y además fue a los 19 años. Solamente yo tenía estudiando 2 años. En la escuela no me permitían bailar profesionalmente porque no te lo permiten hasta que no concluyas tu formación. Ahora ha cambiado mucho. También quisiera agregar que en la Escuela Nacional se están haciendo muchos esfuerzos porque la formación sea distinta. Ahora estas cosas de las que hablamos ya no pasan. También lo digo porque pues hay muchos chicas, chiques y chicos que quieren estudiar danza. Sí. Y definitivamente eso ya no les va a tocar. Sí les va a tocar mucho rigor, mucha disciplina. Sí se van a confrontar con ustedes mismos, pero de ninguna manera se van a exponer a esa violencia, porque ahora incluso hay como unas reglas hasta de cero tolerancia, ¿no? Donde eso ya es imposible de que ocurra, y me da mucho gusto que generaciones como la mía y todas las que me sucedieron hayan hecho pequeñas acciones que lograron limar estas asperezas. Pero bueno, fue en el Palacio de Bellas Artes donde, claro, no me dejaban bailar profesionalmente, e igual mi necedad hizo que yo dijera, no, claro que sí, o sea, me dieron un contrato para bailar en el Ballet Independiente de México, que en ese momento era una compañía subsidiada. Tuve la fortuna de que trabajaban ellos en la tarde, y entonces yo iba a la escuela en las mañanas, y pude así como en secretismos y acomodando las piezas bailar con ellos hasta que se terminaron por enterar, pero yo ya llevaba 8 meses, ¿no? Y luego como en ese momento empecé a mejorar mucho, más bien pasaron de no quererme a quererme mucho, entonces ya se iban haciendo de la vista gorda y pude ahí lograrlo. Y sí, dije, cuando me paré en ese escenario, supe que había tomado la mejor decisión. ¿Cómo llega la sociología? La sociología pareciera que no, pero desde mi perspectiva, creo que una complementa a la otra, Pues porque puede la ser que danza es el reflejo también de la sociedad ¿Cómo y no? de lo que la sociedad quiere, y la sociología te ayuda a entender cómo funciona este universo caótico llamado sociedad. Sí. ¿Cómo las vinculas o sientes tú que de estudiar ambas se han compenetrado una con la otra? Sí, por supuesto. Fíjate que yo cuando, o sea, decidí estudiar una segunda licenciatura porque pues tenía un afán de conocer más, mucha curiosidad, extrema hiperactividad, necesitaba hacer algo con toda esa energía y entonces pues pensé que estudiar una licenciatura a distancia era una muy buena idea, y entonces yo en ese momento estaba bailando en el equivalente a lo que, por eso no erraste, a la Compañía Nacional de Danza. Lo que pasa es que ese es el nombre de la compañía que tenemos de danza clásica, pero también hay un lugar que se llama Centro de Producción de Danza Contemporánea, que también es nacional y que de alguna manera pues es quizá el lugar más importante para desarrollarse como bailarina en la danza contemporánea. Yo ya para entonces había estado en Europa en algunas estancias y había vuelto. Tenía 23, 24 años, y entonces me inscribí a la UNAM. Bueno, tuve que hacer el examen único, tuve que pasarlo, etcétera. Y cuando estudié sociología, ¿qué fue lo que me llamó la atención para estudiarla? Pues que yo creo, la verdad es que mi infancia, porque vi tantas cosas en donde yo viví, ¿Qué es lo pasaron más fuerte tantos que viste fenómenos. en Iztapalapa? Ay, es una historia muy difícil de contar. Bueno, vi de todo, o sea, vi balazos, vi gente que mataban enfrente de mí, fui víctima de un par de asaltos muy fuertes, fui víctima de un abuso ahí sexual, sí, importante, que en fechas recientes realmente lo empecé a verbalizar como tal. Y dije, órale, o sea, sí fue un abuso, y yo estaba bien chavito, y en ese momento pues no lo concientizas de esa manera. Cosas fuertes, ¿eh? Y entonces como que esos recuerdos y esos referentes me hicieron tener mucha curiosidad sobre el comportamiento de los grupos sociales según su contexto, y luego también un afán creativo, lo dices muy bien, cómo poder imprimir eso en mis dramaturgias
y en mis coreografías y hacerlo además pues con una buena base teórica, ¿no? Hacerlo con profundidad. Entonces pues entré a estudiar sociología. Luego estudiando sociología me di cuenta que quizá lo que yo hubiera querido estudiar más era antropología o antropología social. Porque a mí últimamente lo que más me gusta es meterme en el fondo de los fenómenos, ¿no? Si me interesa algún grupo vulnerable, a mí lo que me gusta es irme a vivir o pasar muchas horas con ese grupo vulnerable y hacer una investigación de verdad desde lo antropológico, pero también desde el movimiento. Y lo he hecho. Y ha sido muy interesante, he trabajado con mujeres que son víctimas de violencia extrema, trabajé con la compañía de personas liberadas que antes estuvieron presas, he trabajado con gente que tiene Parkinson, en fin, ¿no? Hay mucho que decir. Pero justo, ¿qué te dicen todos estos grupos vulnerados? O sea, ¿cómo la danza, y retomando también un poco de esto que desafortunadamente te aconteció a lo largo de tu vida, cómo la danza transforma el dolor en arte? Uy, pues ese es el mero mole y además yo no sé, sí es cierto que es un poco una preconcepción, pero es verdad, la danza contemporánea habla mucho del dolor, es muy dramática. Sí. Y generalmente pues va a hablar, pues lo que busca es sublimar la oscuridad en luz, ¿no? Pero sí le gusta meterse a los abismos más profundos del ser humano, a las tragedias más tremendas. Y entonces, bueno, justo yo creo que una manera de sublimar esas experiencias como retomar algunas vivencias y poderlas transformar en algo, pues no positivo, pero quizá esperanzador o en algo, en una pieza de arte, pues justo para eso he hecho danza contemporánea y de alguna manera es lo que busco en mis coreografías. Sí retratar el dolor, pero para sanar, ¿no? O para espejear con alguien, ¿no? Que alguien se refleje a través de una pieza o de alguna escena coreográfica y pueda trascender ciertas vivencias. ¿Es más fácil interpretar cuando lo has vivido? O sea, tú que fuiste actor y que eres bailarín, ¿es muchísimo más fácil cuando ya estuviste y sabes, pues sí, qué se siente estar en la situación de esa persona? Yo creo que sí. ¿Por qué? No es fundamental. Hay muchos maestros también de teatro que te decían, ¿no? Es que tienes que vivir y te tienes que drogar y tienes que salir y tienes que... Unas cosas. Ajá, sí. Yo de ninguna manera creo que sea fundamental. Por supuesto que puedes llegar a estados emocionales desde muchos lugares y por supuesto que puedes recrear ficciones aun cuando no hayas estado en esas circunstancias. Pero, pues claro, haber tenido vivencias pues te vuelve más sensible y te da un rango expresivo pues sí más amplio. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo si lo trascendiste. Porque claro, hay intérpretes pues que tienen experiencias con las que no se pueden conectar porque entrarían en una crisis o todavía no están listos. Pero si tú lograste trascender ese tipo de experiencias, pues estás muy armado, ¿no? Estás muy fuerte. Ahora, este mundo del artístico sí tiene como más sensibilidad en cuanto a la diversidad. ¿Te fue fácil asumirte como una persona gay estando en este contexto o te fue complicado igual? Yo creo que en la danza contemporánea sí me fue relativamente sencillo. Sí me expuse como a un par de experiencias en donde los coreógrafos como que te exigían cierta masculinidad. Sí, y luego incluso en momentos donde... Porque bueno, quizá lo entiendes si tu papel lo requiere, ¿no? Pero había momentos donde el papel ni siquiera lo requería. Simplemente era una cuestión como yo creo que personal, ¿no? Donde les costaba trabajo ver a alguien que no siguiera el estereotipo. Pero pues afortunadamente yo sí me podía poner ahí en la ficción masculina, ¿no? Pero muchos compañeros y compañeros no podían y entonces ellos sí sufrían más porque pues era algo que iba en contra de su propia naturaleza y eso sigue existiendo, ¿no? La danza clásica sigue existiendo.
Yo creo que es un proceso muy largo también de entender esta revolución y de acomodarla en su lugar adecuado. Va a tomar muchos años entenderlo, pero bueno, no puedo decir que me fue difícil. La verdad es que la tuve bastante tranquila. ¿Y socialmente? O sea, fuera No, de la socialmente danza. ha sido durísimo. Y también es algo muy interesante con las nuevas generaciones que ni se imaginan, algunos, ¿no? Algunos sí, porque siguen ocurriendo cosas muy fuertes. Sobre todo en provincia. Sí, o en ciertos nichos muy conservadores, pero lo que nos tocó a las generaciones del pasado, ¿no? O lo que les tocó a los que son más grandes que nosotros fue tremendo, ¿no? Fue que te corrieran de tu casa, que te golpearan por tu preferencia, que te vieran agarrado de la mano en la calle con otro hombre y te empezaran a gritar o te apedrearan. Tener que hacer cruising, yo hice muchísimo cruising. Digo, luego se volvió un fetiche, ¿eh? Pero también hay que decirlo, o sea, no puedo decir que no lo Le disfrutara. encontraste el gusto. Pero era, o sea, era como muy inseguro andar buscando experiencias sexuales, pues porque eres adolescente y porque quieres experimentar en parques, en los baños de Perisur, en los baños del Sanborns, en el metro. Está dando los lugares, ¿no? O sea, está dando como los tips. Pero a lo que O voy sea, es son fregaderas, ¿no? Que tengas que hacer eso cuando, ¿no? que te tengas que esconder. Y ahora la tienen bien fácil en el Grindr y en el Grindr. Tinder y eso es... Que también tiene sus bemoles, también, ¿eh? O sea, también. también son zonas peligrosas. Pero te decía de lo LGBT, porque sí hay cierto, ¿cómo te diré? Encasillar a que todas las personas que bailan o hacen danza automáticamente los convierte en homosexuales para o en gays. nada. Está mucho ese estigma. No. ¿Cargaste con ese estigma tú? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya además que, o sea, como que tuve que estar en el closet durante cierto tiempo y por supuesto que todo el mundo pensaba, o sea, ya sabían que yo era gay, pero ellos no estaban seguros por eso, sino porque estudiaba danza, ¿no? O sea, justo como como por ese que- estereotipo. Como de si estudias danza ya tienes el 60% de ser LGBT, pareciera este pensamiento, ¿no? Pero es muy curioso porque, por ejemplo, en mi escuela era rarísimo. En clásico, en ballet, la mayoría eran heterosexuales. Eso me llamó mucho la atención porque como que se pensaría lo contrario. Sí. Todavía habría más heterosexuales en la danza contemporánea, no. Había más heterosexuales en danza clásica. Y no, hombre, para nada, no creo que haya una relación. Sí hay una relación con el gay siendo más sensible, con el gay enterándose más de lo que ocurre a su alrededor y dejándose permear por las circunstancias desde lo creativo. Por supuesto que los gays somos más creativos, yo creo que sí. Y es normal porque nos conectamos con nuestra feminidad y porque no tenemos miedo de expresarnos como somos, porque hemos luchado mucho para hacerlo. Pero de eso a que hay una proporción entre ser bailarín y ser gay, no lo creo. Y cuando llega esta internacionalización, ¿pensaste en algún momento de tu vida que te ibas a ir a otro país a bailar, a danzar, que ibas a visitar tantísimos países? No. ¿Y cómo llegó esta primera oportunidad? Fue bellísimo. Todas las oportunidades que llegaron y además de quien menos se lo esperaban, porque como te digo, no me fue fácil al principio en la carrera, pero cuando en primer año, te digo, me quisieron sacar, o me insistían mucho en cambiarme a clásico porque como que ahí sí tenía como más talento según ellos. Pero el segundo año pues empezaron a venir algunos maestros del extranjero y los llevaban, por ejemplo, el primero que me dio una oportunidad para irme a Canadá, lo llevaron primero a clásico porque la escuela era más clásica, no le gustó a nadie de clásico, lo llevaron al quinto año porque eran 5 años, en clásico son 8 años, es como estudiar medicina. Ya sé. Pero en contemporáneo no, son 5, entonces al quinto año de contemporáneo no le gustó a nadie, en cuarto, en tercero le decían, es que no puedes ir a segundo porque los chicos están como muy Aprendiendo, jóvenes y ¿cómo ajá. crees? O sea, no te puedes llevar a nadie de segundo, quiero ir a ver a los de segundo año. Y entonces de toda la escuela, de todos los que vio, me dio una beca a mí, ¿no? Eso era, y además era inconcebible para ellos que pensaban que quizá yo no tenía mucho futuro en la danza Ajá. contemporánea. Y entonces me fui a Canadá, eso fue una estancia corta, regresé. Y luego ya la más poderosa fue irme a Holanda, que también vino el director en ese momento, quizá la escuela más importante para estudiar danza contemporánea en el mundo,
ahora ocupará el cuarto, quinto lugar porque está Juilliard, porque está Sid en Austria. Hay otras, ¿no? Pero en ese momento era el lugar para estudiar danza contemporánea. Y entonces igual nos seleccionó a 2, pero esta beca ya era por un año. Y entonces pues me pude ir un año y mi vida cambió porque pasé de vivir de Iztapalapa en Rotterdam. Sí, sí, sí. O sea, y a ti no te tocó el cablebús, que ahora ya existe, ¿no? Imagínate. Exacto. Pasaste del cablebús a andar en No, tren. era tremendo. Sí, 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 hacía hora y media a la escuela y 3 transportes. Sí, sí, sí. ¿Y cuál de los países en los que has tenido la oportunidad de bailar o de estar, cuál es el que más te ha marcado? ¿Holanda, Canadá u otro? No, yo creo que Holanda. Sí, por muchas razones, ¿no? Por la apertura de mente, por la frontalidad, por la honestidad. Esa manera de comunicarse es un poco hiriente, o sea, es fuerte. Es un poco como en el norte, ¿no? Eso me encanta de los norteños. Mi papá era de Monterrey y entonces, de alguna forma, como aprecio mucho cuando la gente te dice lo que piensa, ¿no? Es que aquí en la Ciudad de México están mano. acostumbrados como de, es que fíjate que, no, pero es que, ay, o sea, como que no van directo al grano. Pero ahora vamos a pasar. Eres multipremiado y recibiste, tengo entendido, un premio bastante importante que es lo equivalente a los Oscar en la danza, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, ¿no querías o qué? El equivalente a los Oscars en Estados Unidos. Ah, Sí. vale. No en el mundo. ¿No? Bueno, también en el mundo es un premio muy importante. Según yo es el premio, ¿no? O sea, es como un premio Sí. bastante codiciado. Sí es un premio muy codiciado, sí lo han ganado los mejores coreógrafos del mundo, sí. Y eres el único mexicano que lo ha ganado. Sí, caray. ¿A qué le atribuyes que lo hayas ganado? O sea, es que pareciera que te ganaste, no sé, la tanda, ¿no? O sea, pero te ganaste un premiesazo, o sea, ¿qué te hace pensar eso? O sea, ¿qué te hace sentir? Pues sí, digo, fue muy bello, también fue inesperado. La obra sí era muy poderosa. Es una obra muy sensible porque habla de la migración a los Estados Unidos, porque habla también del proceso de colonización, porque habla un poco de nuestro pasado mesoamericano. Y bueno, en fin, hay mucho que decir. Se llama Madre Migrante la obra. Toda la música es de nuestro país y además música muy especial. Hay canto cardenche, hay cantos tzotziles de invocación, hay lila downs, hay música en zapoteco. Es muy especial. Y la gente que no la ha visto, ¿dónde la puede ver? ¿O no la grabaste? Se va a presentar el 17 de febrero otra vez en Nueva York. Ah, pues sí. Pero en México estuvo en el Palacio de Bellas Artes el pasado 5 de agosto. Por cuestiones de derechos de autor no puede estar completa en las redes sociales, en las plataformas. Ajá. Pero bueno, espero que vuelva a venir a México pronto, ojalá que sí. Y como coreógrafo, el ganar este premio, ¿te pone la vara más alta a ti y a todos los demás? Pues claro, sobre todo a mí, o sea, a mí me da mucha... es una responsabilidad enorme porque como que ya nada puede ser como antes en el sentido de la calidad, ¿no? Como que buscas que todas tus siguientes piezas estén en el mismo nivel. Como maestro, ahora eres maestro, ¿qué te ha dado la docencia que complemente a la danza o que no te haya dado la danza? Es bellísimo. En primer lugar, mucha empatía. He tenido que desarrollar pues una escucha a las necesidades de los otros, la posibilidad de generar una metodología a través de los años, porque por más que tú investigues o te pongas a recopilar lo que tú has aprendido, no es sino hasta que estás frente a frente con un alumnado durante 5 o 6 años donde empiezas a entender cómo dar clases muy complejos, sobre todo formar desde cero, y un amor profundo por lo que hago. O sea, cuando empecé a dar clases todavía no me daba mucho cuenta, pero ahora que ya llevo 6, 7 años de docente, todavía quiero más a la danza y sé de su capacidad transformadora y de lo necesaria que es para la formación del ser humano. En esta docencia y en tu vida personal y profesional, ¿te has dado cuenta qué es más importante, el talento o la disciplina? No me podía ir sin hacer esa pregunta.
Sí, definitivamente ambas son importantes, pero yo he conocido gente que no tiene tanto talento y que su disciplina los ha llevado mucho más lejos que aquellos que tienen mucho talento, pero que la disciplina no les alcanzó. Entonces, la verdad es que ya reflexionándolo, porque hace rato me lo preguntabas, pero reflexionándolo casi creo que es más importante todavía la disciplina. Muy interesante, ¿eh? ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Ese es un problemón, un problemón. ¿Son disciplinadas o no, hombre, son no son disciplinadas? disciplinados. No. Somos muy desparpajados, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves la diversidad ahora? Hablábamos ya en diversas corrientes de la danza, que ya hay hombres que asumen papeles femeninos, que ya medio se fluctúa entre ambos géneros. ¿Cómo ves esta apertura que está teniendo? Sobre todo una danza que es como, bueno, la contemporánea no tanto, pero a veces suele ser muy rígida. Es una gran pregunta. Yo tengo una maestría y justamente he estado pensando en hacer un doctorado. Y ese, fíjate, que me gustaría que fuera el tema de mi doctorado. ¿Y sabes cuál particularmente? Ahí me das los créditos. Igual por ahí alguien me lo va a robar, pero pues róbenmelo, porque para eso son las ideas. No, quitamos esa parte y no te lo roban, hasta que se publique la tesis. Pero a mí me gustaría investigar sobre qué onda con el mundo trans y la danza clásica y contemporánea. ¿Qué está pasando con esos bailarines, con esas bailarinas? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Quién los está incluyendo? ¿En dónde están bailando? ¿Están haciendo proyectos dancísticos? ¿Qué onda con la danza clásica, donde todo es pues muy maniqueo, ¿no? Uh-huh. O sea, el bailarín guapo y atractivo, pues obviamente es el protagonista, y la bailarina femenina y esquelética es la primera dama. Exactamente, la primera, y entonces este tipo de concepciones. Yo no veo que haya mucha presencia trans ni en el ballet ni en la danza contemporánea, y me parece muy revelador. Pero ahí va. Ahí hay ciertos destellos, ¿no? Ciertos destellos. Pero si te has dado cuenta, ya entrando, a los hombres que asumen estos roles femeninos, se le ponen la danza en el ballet, pero en el que da risa. ¿Te has dado cuenta? Son personajes de carácter, ballet comedia. Claro, es como la bailarina, pero no termina de ser la bailarina. No entonces, termina. En el espectador, ya profundizando más para tu tesis, ¿qué pasa en el espectador? Asume que los bailarines que se convierten en mujeres o que asumen estos roles femeninos son de chiste. Lo vamos a ver en tu tesis, la cual yo creo que va a ser la única tesis que voy a leer en la vida. ¿Y qué nunca bailaría Raúl? ¡Uy, qué pregunta tan difícil! De todos los géneros musicales, bailables y no bailables, ¿qué nunca bailaría Raúl? ¿Sabes qué no me gusta? Híjole. No sé si les voy a caer bien, pero creo que nunca bailaría reggaetón. Uh-huh. Y no es que no, hay momentos cuando escucho reggaetón que me encanta, en el contexto adecuado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora Cuba la está pasando súper mal, es muy triste la situación, pero yo fui en algún momento donde igual estaban mal, pero no era tan trágico como ahora, y se escuchaba reggaetón en todos lados. Pero qué bien me la pasaba. O sea, porque estaba en el contexto, ¿no? Pero todo el mundo escuchaba reggaetón, pero no me identifico tanto, no sé. Porque la salsa sí, la cumbia sí. Sí, el reggaetón no. O sea, fuera de la danza también eres muy bailarín. Sí. ¿Fuera de? Sí, soy bailador, sí. Ok. Sí. Ahora, sí, porque es cierto, lo que dices es muy bonito. No es lo mismo el baile que hacer danza. Y hay gente que hace danza que no le gusta tanto bailar. Es curioso. Sí. Y entonces todo el mundo pensaría así de, que la bailarina baile. Y luego ni saben bailar salsa. Es bien curioso. Y no es lo mismo ser buen bailarín a danzar en el término de que pues la danza es una coreografía montada. Pero improvisa bailando. Sí. Hay muchos que hasta el ritmo pierden. Sí. Y yo lo he visto. Y hay bailarines que no pueden ser bailadores para nada. Para nada. O sea, hay una brecha ahí. Sí. ¿En qué momento de tu trayectoria profesional, como lo quieras, dancística, como docente, has dicho, ya lo logré? Yo ya gané, como se dice en el argot drag. Yo ya gané. Sí, yo creo que hace poco, o sea, con la posibilidad también de ser el primer mexicano en trabajar para la Limón Dance Company, que es una de las compañías más importantes en el mundo, que además fundó un mexicano que generó una técnica que revolucionó las generaciones de ese momento y que sigue vigente. Que es culiacanense.
y que es culiacanense. Hay que decirlo. Y que pues esté en Nueva York, etcétera. Yo cuando terminé ese proceso, terminé un poco afectado porque no es fácil llegar a esas grandes ligas. O sea, te desbalancea un poco, ¿eh? Se te mueve un poco el piso. No porque me haya sentido más y menos, sino porque la experiencia es muy tremenda, es avasalladora, porque no estás acostumbrado a tanto. Yo pensé, si yo me muero mañana, me voy a morir feliz. Eso es algo que de verdad me siento tan conforme que ya no importa nada. O sea, yo he logrado mi sueño y eso me tiene muy satisfecho. Estás satisfecho, estás pleno. Sí, sí, sí. Ahora, otra pregunta incómoda. ¿Qué prefieres, ser coreógrafo o bailarín? Antes, o sea, hace 5 años te hubiera dicho que prefería ser bailarín. Ok. Hoy yo creo que prefiero ser coreógrafo. ¿Y de ser coreógrafo y ser docente? No, coreógrafo. 1000 veces coreógrafo. ¿Sí? Sí, yo creo que coreógrafo, luego bailarín y luego docente. Has alcanzado todos tus sueños. ¿Qué te falta? O sea, ¿qué te falta hacer? Ay, ¿quién sabe? Háblame también. Nos vamos a durar 3 horas, como dijiste, que en media hora. Pero háblame de esta escuela que tiene sin fines de lucro, justo de danza. ¿Por qué crearla en México, que pareciera que la danza es inalcanzable y pertenece casi a una clase aristocrática? ¿Por qué tenerla accesible para el que quiera? Para el que quiera y tenga talento, obviamente. No. Sí, bueno, tengo una pareja que llevamos 10 años juntos, vivimos aquí, en este espacio, se llama Rodrigo González, es un gran productor, es un ser muy temerario, he aprendido mucho con él, seguro él también ha aprendido mucho conmigo, y juntos hemos generado algunas plataformas, el estudio no lo generé yo solo, el estudio no es gratuito, lo que pasa es que tenemos una asociación civil, efectivamente sin fines de lucro, pero sí es cierto que el estudio es muy accesible económicamente, mucho más accesible que la gran mayoría de los estudios de danza, sobre todo considerando pues, el nivel de las clases. Tenemos clases para principiantes, pero la gran cantidad de usuarios del estudio es gente que ya está bailando y lo ocupan para entrenarse o para mejorar sus alcances de movimiento. Y pues nos impulsó la ausencia de un espacio así. Ahora, fíjate, a partir de eso empezaron a llegar otros. Bueno, primero estuvo la cantera, ¿no? Que también hay que mencionar a la cantera como el origen de este tipo de ideas, porque pues era el único sitio donde se podía estudiar danza contemporánea de verdad con maestros jóvenes y actualizados. Y luego la cantera tristemente desapareció por un montón de factores económicos, porque era muy difícil seguirla sosteniendo. Y luego vino la pandemia y en el momento donde todo el mundo estaba más bien cerrando sus estudios, nosotros decidimos como un acto de resistencia, de revolución. Abrir el estudio y fue muy, muy bello. ¿Y ahorita cuántos estudiantes tienen? Muchos. Día con día pues nos visitan cerca de 70, 80. ¿Y cómo le han cambiado la vida a estas 70, 80 personitas? Bueno, yo he tenido alumnos que ahora están en el extranjero. Hay una chica, hay un chico que estudió en la escuela donde yo fui becado hace muchos años, que pasó por el estudio. Hay una chica que ahora está en Austria también haciendo su carrera. Y todo ha sido muy rápido, ha sido como en 3 años. De pronto hay gente que empezó en el estudio y que ahora está bailando. Entonces es muy bello ver que trasciende tu labor. ¿Qué sientes cuando ves a tus alumnos en el escenario? Ay, esto es bellísimo. Así como mamá orgullosa, así de que ¡bravo! Pues sí. O eres muy exigente también como docente. Sí, soy de danza? exigente, pero también soy amoroso. Sí. O sea, no buscas el defecto de que se te fue la línea. Y es que se por de uy, no. Mitad y mitad. Vale. O sea, primero golpeas y luego sobas o al revés. Primero sobo. Ok. ¿En dónde te ves en 5 años más? Yo creo que haciendo mucha coreografía en México y en otros países. Eso. Viviendo de la coreografía, conociendo nuevos países. Sí.
¿Se puede vivir de la danza? Sí, no es imposible, pero es muy difícil. ¿Qué le dirías a todas esas infancias que no saben cuál es su camino y que ven la danza y dicen, pero no me van a querer llevar al casting, pero van a decir que soy gay, pero no sé hacer split, no me sale la piruet o algo así? ¿Qué le dirías a todos esos niños que se quieren acercar a la danza y les da miedo acercarse al arte y a la danza? Yo creo que vale mucho la pena, vale la pena confiar en tus instintos, en el llamado, en la vocación. Y si haces eso, pues todo va a fluir por sí solo. Evidentemente, la vocación pues va acompañada de una disciplina férrea, como decíamos. Entonces, bueno, si hay vocación y hay disciplina férrea, es muy difícil que las cosas no salgan bien. Muchísimas gracias, Raúl Tamos, por habernos concedido esta entrevista. Se quedaron muchos temas, pero tendremos segunda parte, Di. Exacto. Gracias.